Un curso imaginario impartido sobre narrativa breve, cuyos participantes de ambos sexos y de distintas edades escribieron al final 1 o 2 cuentos para leerlos en voz alta entre los concurrentes. Como yo era el responsable, pensé en su posible publicación y seleccioné los que me parecieron más adecuados, incluyendo cuentos míos. Yo y yo en breve. José María Merino en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Bien hallada. Un placer. 25 cuentos y 51 minicuentos. En total, 76 relatos, lo que en un principio parecía que iba a ser la mitad. Sí, sí, pero empezaron a relacionarse y a reproducirse. Bien. Algunos son inéditos, pero ellos mismos, los que no lo eran, reclamaban estar en esta historia. Sí, y además, aunque los no inéditos son 4, pero además trabajé con ellos lo suficiente para que se ajustasen bien al entorno. Me llama mucho la atención esa conversación que mantienes con tus propios relatos o tus propios cuentos para poder seleccionar, entre comillas, y admitirlos en esta historia. Bueno, pero es que eso es el yo hablando con el yo y las cosas que pasan en ese mundo. ¿Cuál ha sido el orden? Lo tenías claro que nada caótico. Normalmente te gusta la naturalidad, tenía que ser con armonía. Bueno, claro, eso de decir esas cosas pues, conviene, pero yo empecé un poco hablando de los orígenes desde una perspectiva un poco idealista, y luego ya pues fui entrando en otras materias, ¿no? Y he tratado pues muchas materias, desde las mezclas raciales hasta la inteligencia artificial, en fin, pasando por... Pero bueno, no sé que si el orden es el acertado o no, pero fue el que me propusieron mis imaginarios colaboradores. Los imaginarios. Has hablado de la inteligencia artificial. Me gusta este comentario, ¿no? Que sin duda la inteligencia artificial quiere entrar ahí porque pertenece a la ciencia ficción, pero es un invento que puede salvar a la humanidad de sus disparates. ¿Estás seguro? Bueno, ¿O nos vamos a meter en un caos? Quiero estar seguro, quiero pensar eso, porque claro, que a estas alturas del siglo XXI estemos viendo lo que estamos viendo en la Tierra, estas guerras terribles y absurdas, este problema de gente buscando algún lugar para vivir, en fin, es tremendo. Yo no me podía creer en los años 70-80 que iba a vivir una ancianidad en estas condiciones. Y en este sentido creo que la inteligencia artificial, claro, nos puede ayudar, pero solo por una cosa, porque no tiene emociones, no tiene avaricia, no tiene envidia, tampoco tiene amor, tampoco, no lo sé, pero por lo menos puede ser una inteligencia objetiva. Si tiene el pensamiento propio y es una inteligencia objetiva, va a ser mucho mejor que la nuestra organizando las cosas del mundo. Acabas de decir una cosa muy interesante en cuanto a la inteligencia artificial, no tiene sentimientos. Eso es muy bueno para que la inteligencia artificial no sustituya lo que es escribir una historia. Claro. ¿No? Porque sí, por sí, mucho que quiera tenga los elementos apropiados para escribir, no sé, inventarse una novela, le falta esa parte la pone el escritor. Sí, pero ojo, porque yo una vez jugué con un chat GPT, y no he querido volverlo a ver ni tener algo similar en mi ordenador. Y es que efectivamente sí es capaz de escribir, no inventa algo nuevo posiblemente, pero mezcla cosas y te puede hacer la voz de Cervantes, la voz de Quevedo, te puede hacer una tercera parte del Quijote. ¿Sí? Hombre, no puede hacer la primera porque no se le va a ocurrir, por ahora pensamos. Pero desde luego en este momento te puede escribir la tercera parte del Quijote, como yo cuento en uno de los relatos. ¿Y eso te dio miedo? Hombre, me da miedo pensar que por ejemplo, las tesis doctorales, en este momento ya ¿están seguros los profesores que las estudian y las leen de que eso no está hecho por el chat GPT? Eso es. ¿No? O sea que me da miedo, ¿no? Me da pavor. Otra curiosidad. Estoy un poco en las advertencias que pones en la primera página. Otra curiosidad es que si un mismo personaje interesaba lo suficiente a otros participantes, podrían utilizarlo, siempre y cuando les diera permiso el que había inventado el personaje. Bien, bueno, como yo establecí las reglas. Bien.
Hay un personaje muy interesante que aporta algo muy tangible en el libro y que debió ser muy importante para ti, que es Manet iluminada, y ese cofrecito cerrado con llave, que me gusta mucho cuando dice que albergaba el tiempo de su vida en un cofrecito. Eso es verdad. Yo tuve una tía, mi tía Manet, que fue la que me cuidó cuando yo nací, porque, en fin, por escribir esos líos familiares, la que se ocupó un poco de mí al principio fue la tía Manet. Ya murió hace años y la quise mucho. La veía poco porque ya estaba en Galicia y yo estaba en León. Pero efectivamente tenía un cofrecito donde estaban los tesoros de su vida y tal. Y cuando lo abrí yo, que fue quien lo heredé, eran todas hojas secas. Lo conservo todavía, cerrado. Toda su vida estaba ahí. Bien. ¿Existir dentro de una conciencia lectora es la suerte de las palabras escritas? Pues seguramente, seguramente. Es más, es la suerte de las palabras escritas y misteriosamente los escritores escribimos para que alguien convierta esas palabras inertes en palabras vivas. Cierto. Ahí hay algo un poco misterioso, ¿no? Cierto. Y esa es su... Y de pronto vuelven a existir. No me atrevo a pensar que piensen, no me atrevo a imaginar que piensen, pero desde luego hay algo misterioso en eso que vuelvas a abrir el Quijote y empieza a funcionar todo otra vez y el escenario renazca, Don Quijote vuelve a hacer sus historias. Es curioso, es impresionante. Es ¿no? impresionante. Hablas mucho del Quijote, es un libro que te marcaría mucho. Bueno, es curioso porque yo había leído el Quijote mucho antes de leer el Quijote. El verdadero Quijote, yo tuve la suerte de una biblioteca familiar que, según mis padres, era el tesoro de una familia. Yo estoy de acuerdo. El tesoro de una familia. Y entonces era muy bueno y había un Quijote con los dibujos de Daniel Urrabieta Vierge, que luego una inundación lo estropeó. Pero yo no podía entender, de chaval, que era un lector tremendo, no podía entender que mi padre valorase tanto aquello. José Mari, tienes que leerlo. Y decía, pero bueno, un tipo que pierde todas las batallas y le rompen los dientes y tal, pero ¿esto qué es? Pero mi padre está... Y nunca leía el Quijote, o sea, de niño, yo decía, sí, lo estoy leyendo. Cuando leí el Quijote por primera vez a los 15 años, porque un compañero mío me dijo, Merino, ¿cómo es posible que no? Un lector, porque entonces nadie leía. Ya. Pero un compañero lector, José Antonio Marina, precisamente, coincidimos en un colegio mayor, me dijo, pero ¿cómo no has leído el Quijote? Pero si tú sabes de Dickens, sabes de Tolstoy, sabes... Pero, no, es que no... Tienes que leer el Quijote. Lo leí y me fascinó. Entonces lo comprendí. Yo digo que para comprender el Quijote hay que conocer la melancolía. No, de niños... Pero, sin embargo, dije, pero he leído las aventuras de Huckleberry Finn, he leído King de la India, pero sí he leído muchos Quijotes, muchos hijos del Quijote los había leído con entusiasmo, pero el Quijote fue cuando tuve 15, 16 años, cuando lo descubrí por primera vez y me fascinó. ¿Cuándo conociste la melancolía? Sí, porque yo creo que la melancolía tiene que ver con el Quijote. Llegar a conocer el mar más allá de la ensenada, nadar en él, bucear, navegarlo y, sin embargo, comprender que sigue sin conocer el verdadero mar. Uno que ni sabemos dónde está ni nunca lo encontraremos, aunque estés seguro de que en él está inmerso tu verdadero yo. Bueno, a mí me encanta bucear. Y he estado unos días ahora en San José, ya no buceo como antes, pero vamos, me pongo el tubo ¿Ah, sí? y las aletas y ando por ahí. Fui un asesino de peces y de pulpos y me arrepiento, pero ahora todavía, este año no, pero el año pasado estuve con un pulpo, nos hicimos amigos y jugamos, porque los pulpos son como los perros. ¿Sí? Acabas teniendo una relación con él, es sorprendente, ¿no? Bueno, en el mar yo siempre pienso, de aquí venimos de aquí, venimos del mar. Y en mí hay un sentimiento de sentirlo como un espacio. Este año me metí un día donde no debía, había unas olas espantosas, llevaba las gafas y el tubo, y una ola me arrastró y dije, de aquí no salgo. Me quedo aquí en el mar. Y la verdad es que yo que digo que me quedé en el mar, me daba horror aquello. Cuando ya lo ves de verdad, dices, ojo, ojo. Es como el sueño final, ¿no? Dices, bien podría ser lo más parecido a una sedación. Algo nada desasosegante, sino al contrario, marcado por la firme señal de un olvido y un sosiego absoluto definitivos. De alguna forma, cuando el que más y el que menos ha estado sedado y de repente se despierta, creo que alcanza realmente la paz que no encuentra a diario.
ni siquiera en las primeras horas de sueño ni en un sueño largo. Entonces, eso es lo más parecido y lo equiparamos casi siempre. Si esto es la muerte, pues me voy bien. La cuestión es si eres consciente de que te vas y si eres consciente de lo que dejas. Eso quizás produzca sufrimiento. Ya. Lo que pasa es que en ese cuento utilizo también un poco una experiencia verdadera, que fue una sedación de esas profundísimas, que como has dicho, cuando salí de ella, es como si hubiese pasado como si despertase de un sueño que había sucedido hace cientos de años. Era como, ¿pero dónde estoy? Y he querido, cuando he vuelto, porque ya con mi edad me han sedado varias veces para diversas complicaciones sanitarias, pues he dicho, a ver si me vuelven a sedar así. Nunca lo he vuelto a alcanzar. Y por eso escribí ese cuento que tiene que ver con con ese proceso. Muy real. Sí, muy sí, real. Claro, me alegro que lo conozcas. Yo lo he vivido también, claro, y es que es muy real. Eso, cuando te despiertas dices, pero eso fue, si la muerte es eso, desde luego, lo malo de la muerte efectivamente es sentir que vas a ella y ser consciente de lo que dejas y de, en fin. Sí, ese es el problema. ¿Cuántas veces y en cuántos lugares has encontrado cachos de ti mismo por ahí desperdigados? Pues en lugares inesperados. Que de pronto yo digo, anda, si yo estuve aquí cuando estaba empezando a estudiar, vine a este sitio y de pronto me parece que estoy viendo por ahí algo que me pertenece, algo que es mío, algún cacho. Algún cacho, sí. Y yo creo que eso es verdad también, es decir, la memoria muchas veces, como tiene un elemento sentimental y un elemento, pues esa memoria en ella, de algunos lugares, tiene algo que no te esperabas y que ahí está, aquí me lo he dejado. Y personas también que no es posible que estén o no estén como tú las tenías idealizadas, pero están ahí. Sí, eso es sorprendente, como eso pertenece a eso, a la memoria y al sentimiento y a la emoción. Un relato muy interesante, la mayoría, pero como estamos hablando de libros, del hallazgo de los libros pequeñitos, en las miniaturas, ¿no? Sí. Que además en apariencia, voy a decir, me lo invento, no sé, 50 libros y luego eran 300. El comentario de hay problemas demasiado importantes en el mundo como para que nos detengamos a prestar atención a estas minucias. Eso es el poco valor que se le da a las cosas pequeñas y el gran valor que tienen, así lo entiendo yo, ¿no? Y luego, no hay artefacto como el libro para la conversación de la memoria y de la estructura escrita del pensamiento simbólico. Su extinción sería el principio del fin del Homo sapiens. Yo estoy convencido. ¿Estás convencido? Estoy convencido. Es decir, como este aparato, que yo creo que es el aparato más sofisticado e interesante que inventó la humanidad. Estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible que este aparato lo abras, empiece a funcionar porque empiezas a leerla, a descifrar? Terminas, cierras, se apagó, hay una energía que lo ha hecho moverse, que eres tú mismo. Este aparato es increíble y este aparato además sobrevive durante muchísimos años. Y es historia, es memoria, es emoción. No podemos perder este aparato. Y esta sustitución que está habiendo progresiva por las nuevas tecnologías, que tienen tantas otras cosas excelentes, ojo, sí. No soy enemigo de las nuevas tecnologías, pero sustituir esto es terrible porque perdemos el proceso de funcionamiento de la mente, que es la lectura. La lectura es necesaria, no podemos perderlo. Ahora están comentando que las nuevas generaciones están saliendo menos inteligentes. Eso es muy problemático, pero están saliendo menos inteligentes porque tal vez la gente lee menos, se embelesa con el móvil. Pero hombre, el móvil es muy útil para muchas cosas, pero embelésate también con un libro. Y no, por ver una estupenda película en la tele, no estés solo delante de la tele o no estés solo metido en el ordenador, en fin, en ciertos procesos cibernéticos. Caramba, eso es muy perjudicial. A mí eso me preocupa tremendamente. Sí, aparte el libro como tal, creo que en formato libro, para sentirle el libro. Claro, el libro es una máquina maravillosa, sencilla, es curioso y complejísima a la vez, ¿no? Otro de tus relatos, a propósito también del libro, dices el libro también como el invento para conservar todas las formas del tiempo y sus contradicciones. Porque claro, hablas del espacio ilimitado, siempre está ahí. El tiempo siempre lo tienes en el libro, aunque haya pasado, o sea en futuro, sea en presente, sea en pasado. El tiempo está siempre ahí y conserva esas formas del tiempo.
es una máquina del tiempo. Vuelvo a abrir el Quijote, desocupado lector, ¿me podrás creer que si quisiera que este libro, y de pronto el tiempo de la escritura del Quijote, el tiempo de la lectura de todos los que han leído, está otra vez ahí está, en ese libro está todo el tiempo que miles y miles de personas han utilizado, está ahí, esperándote. ¿La ficción nos permite viajar tranquilos y seguros? Hombre, yo creo que la ficción es que no podemos remediarlo, la ficción está en nuestra naturaleza. Somos Homo sapiens porque empezamos a utilizar la ficción para intentar desentrañar la realidad, para entender lo que pasaba. Dicen algunos psicólogos que parece que el primer paso fueron los sueños. O sea, el contar los sueños, el intentar descifrar los sueños, que eso ha tenido y tiene, aunque desgraciadamente los grandes entendidos en sueños ya se han perdido. Ya ahora parece que la psicología se ha olvidado del tema del sueño y a mí eso también me parece muy, muy peligroso, muy tal. Pero es que es importantísimo esto que estamos hablando. No podemos funcionar sin la ficción, porque la ficción sí nos ha permitido entender, lo que me está pasando es que me estoy enamorando. Si naciésemos en una generación sin ficciones, la gente tendría que aprender lo que es ser chulo, ser soberbio, ser canalla, ser bondadoso, enamorarse. Tendría que aprenderlo, porque todo eso es la ficción la que nos lo ha ido enseñando. Y sin embargo parece que estamos despreciando cada vez más la ficción clásica, la ficción escrita. Sí. La estamos mirando como algo. Me contaba en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, la directora de una biblioteca, dice, estoy desolada porque el otro día han venido los de la Junta a medir una serie de... ¿Y qué estáis haciendo? Dice, es que como dentro de 20 años ya no va a haber libros, estamos viendo cómo se va a aprovechar todas estas partes de la biblioteca. Horror. Y claro, estaba desolada diciendo, bueno, pero están pensando que los libros van a desaparecer. Con lo que se publica en España Sí. en el mundo. Me niego a creer eso. Yo también me niego, pero parece que sin embargo hay cada vez menos lectores de libros y lectoras. Sí. ¿Qué es un librero que no entiende de libros? Pues sí, los hay. Un vendedor de libros. Vendedor de libros. ¿No? Sí, pero los buenos libreros entienden de libros. Sí, por eso digo que es un librero que no sabe de vender que no sabe de libros, pues un vendedor. Yo recuerdo, claro, de joven cuando iba a la librería, pegaba la hebra con los de la librería y entendían más que yo. No, pues este es muy interesante porque fíjate, ha sacado tal y cual. Pero eso es lo interesante de un librero. Es que sí, además te ayuda a leer. Muchas veces incluso te ayuda a que leas un registro que normalmente no lees. El papel del librero es fundamental, creo yo. De ser un personaje imaginario, ¿cuál le gustaría ser? Pues no lo sé, tantos. Don Quijote. Don Quijote, pues sí, Don Quijote, pero no me atrevo, es demasiado osado. A lo mejor Huckleberry Finn, que hizo de Quijote salvando al negro Jim. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Sí. Dime. Perdón, o Robinson Crusoe. Bueno, como te gusta el mar, sería una opción. El tiempo pasa, se pierde, pero sin duda a veces algún fragmento queda demasiado enganchado a nosotros. ¿Esos fragmentos posiblemente sean los que forman parte del relato de nuestra vida? Pues posiblemente, sí. Esos fragmentos, porque son los que realmente han quedado enganchados por alguna razón. Porque ellos tenían un pincho o porque una parte de ti los ha recogido, ¿no? Y yo creo que esos fragmentos sí son los que dan la composición, digamos, general de tu vida, de lo que eres, de dónde estás, de cómo han pasado las cosas, ¿no? Si estamos en la isla, voy a aprovechar lo que has dicho como Robinson Crusoe. Si tuvieras que mandar un manuscrito en una botella de cristal, ¿qué contarías? Esto ya se terminó. ¿Te refieres a la entrevista? ¿A tu vida? Sí, a tu vida. A tu vida. Cuando mandas una botella, porque intentar pedir socorro a través de una botella en el mar es una ingenuidad. Es una ingenuidad, pero imagínate que en esa botella, partiendo de uno de tus relatos, de uno de los relatos que hay en el libro, en esa botella lo que tratas es como
como quien escribe sus últimas, no digo sus últimas voluntades, perdón, sus últimas voluntades, sino aquello que quiere contar o aquello por lo que quiere ser recordado, por ejemplo. Claro, es que yo en la botella del libro, ¿Sí? efectivamente, lo mando para ser releído. Eso es. Pero estamos en un mundo maravilloso que es el mundo del libro. No en este otro mundo que no me lo vas a decir. El mundo de la no ficción. En el mundo de la ficción es donde realmente nos salvamos. Eso es verdad. Otro de los relatos, y ya para terminar, no se vuelve a ser pequeño porque nunca se ha dejado de serlo. Puede ser una utopía, puede ser un sueño en sí mismo, ¿no? Querer estar en esa infancia y en esa inocencia tan importante que se pierde demasiado pronto. O de alguna forma querer saborear las primeras lecturas de un mismo libro. Hombre, yo creo que es estupendo. Yo, precisamente, mis mejores recuerdos de niño siempre se relacionan con la ficción. Como lector, que fui un lector devorador de libros y todavía conservo muchos libros leídos de niño. Y bueno, y eso es lo que además te ha compuesto, en cierto modo. Yo estoy compuesto de literatura, como todos los lectores. Es cierto. O sea, y la gente piensa, pero este señor... Claro, en mi curso entonces estaba prohibido leer, no nos leíamos nada, pero había dos que éramos una secta secreta, el otro ya fallecido, José María Pariente, y ya simulábamos porque vimos que la gente nos aborrecía, si se daba cuenta de que éramos lectores, o sea, que estos tipos que se creen. Qué raros. Pero la lectura era un mundo maravilloso, era otro mundo. Y yo he querido conocer todos los lugares que he leído, y lo he conseguido casi. Y nunca me ha decepcionado la lectura que hice. Es más, a veces he dicho, pero esto es el Mississippi, y es un río venerable, pero a mí el Mississippi de Tom Sawyer, caray, era impresionante el Mississippi que yo tenía en mi lectura, ¿no? Lo que era impresionante era la imaginación. Sí, claro. Eso es un poco comparado como cuando vas a un museo de ciencias, por lo menos el que yo recuerdo, ¿no? Y ves ese mamut o ese elefante que está ahí nada más entrar y lo ves impresionante. Y aunque no sea demasiado alta, pero cuando vuelves con otra mentalidad, ese elefante no te parece tan impresionante, ¿no? Pues esto es un poco igual, pero a la inversa. Claro, sí, es un poco. Yo quise conocer el Kazajistán por conocerla, me invitaron y dije, voy, pero bueno, o sea, voy. Porque quería conocer la estepa pobre de Miguel Strogoff y resulta que es como el páramo leonés. No hace falta irse allí. No necesitaba ir hasta allí para conocer la estepa pobre. Pues yo en breve, José María, un placer, un gustazo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por esta deliciosa entrevista. Pues muchas gracias.